¿Sientes que los problemas te sumergen? Date un respiro y súbete con nosotros en tu programa La Barca. La barca que te llevará hasta tierra firme donde está Jesús. Reciban un cordial saludo, amigos oyentes, y gracias por seguirnos y navegar con nosotros en La Barca. Es nuestro deseo llevar el mensaje de salvación a todas partes y ver así vidas y familias transformadas por el poder de Dios. Si quieres formar parte de esta gran labor, solo comparte este mensaje con tus contactos. Seguro te lo agradecerán y Dios te bendecirá. Y nuevamente extiendo la invitación a participar de nuestro estudio bíblico denominado Bases de la Fe Cristiana y fortalecer así tu crecimiento espiritual. Solo inscríbete en nuestro WhatsApp que encontrarás al final del programa para que puedas así recibir los audios correspondientes a cada lección. Estos audios llegarán solo a aquellas personas que se encuentren inscritas. Ahora los invito a que vayamos todos al tema del día, en La Barca. La Barca. Los hombres clasifican a la humanidad de muchas maneras y se refieren a los hombres como blancos, negros o amarillos. Los clasifican por nacionalidades como holandeses, ingleses, italianos, colombianos. O también los clasifican como ricos o pobres, como grandes o pequeños, como educados o ignorantes, y así sucesivamente. Pero para Dios solamente hay dos clases de personas en el mundo. Él reconoce solo a dos clases de seres humanos, los salvos por Él y los perdidos. Los pecadores y los santos, los que van al cielo y los que van al infierno. Esto debido a que en la Biblia solamente hay dos caminos, el ancho y el angosto. Solamente hay dos destinos, eterno gozo o eterna angustia. La diferencia entre los salvos y los perdidos no depende de la magnitud o de la cantidad de pecado que estos hayan cometido, ni de la religión de cada individuo o de la iglesia a la que pertenecen, ni a su bondad ni a su condición moral. Dios clasifica a todos los hombres según su actitud hacia su Hijo, el Señor Jesucristo. Los que lo reciben por fe son salvos, los que rechazan su gracia están condenados. Es importante saber que Jesucristo es el gran divisor de todos los hombres. Con su nacimiento dividió la historia de tal manera que, con excepción de pocos países, toda la historia se calcula partiendo del nacimiento del Señor Jesucristo, o sea, antes de Cristo y después de Cristo. Jesucristo a la edad de 33 años vivió de tal manera, enseñó tales doctrinas, predicó tal evangelio, hizo tales cosas y murió de tal manera que los hombres de todas partes y diariamente están obligados a reconocer la grandeza de su persona cada vez que ponen una fecha en cualquier carta o documento. Sin la fecha y sin el año del nacimiento de Jesús, su cheque, su contrato, su recibo de hipoteca no sirve. Un centenar de veces al día tienen que enfrentarse con el hecho de que Cristo, aunque fue rechazado por muchos, brilla sobre todas las páginas de la historia y divide los tiempos. Sí, Jesucristo es el gran divisor. Pero así como el nacimiento de Cristo divide toda la historia, así también su muerte separa a toda la humanidad. Lucas capítulo 23 versículo 33 dice: Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Cuando Jesucristo pendía de una cruz, dos hombres le acompañaban, uno a la derecha y el otro a la izquierda. La mayoría de la gente no ve en ellos más que a dos malhechores, pero realmente ellos representan a todos los hombres. Usted que ahora está escuchando este programa se encuentra representado por uno de estos dos hombres. Más de 2000 años han pasado desde que fueron crucificados. Uno ahora está en el cielo y el otro en un lugar de eterna condenación. ¿Qué es lo que originó esta gran diferencia? Ambos estaban muriendo, ¿verdad? Sin embargo, actualmente uno está en el cielo y el otro en el infierno. La diferencia se basa en la actitud que tuvieron hacia el hombre que estaba en medio de ellos, el Señor Jesucristo. Estos dos hombres eran igualmente culpables, pero uno creyó en Cristo y el otro lo rechazó. Ellos nos representan a todos nosotros, amigo que me escuchas. Usted también puede salvarse o perderse, y la diferencia se apoya en su actitud hacia Cristo, el Hijo de Dios. Hoy quiero hablarles acerca del ladrón condenado.
Hay 3 notables características en el delincuente que se condenó. Su historia nos enseña que un hombre puede rechazar a Cristo en el mismo momento de su muerte, que un hombre puede estar muy cerca del Salvador y a la vez perderse, que un hombre puede desear y aún pedirle a Cristo que le salve y sin embargo condenarse. Este pasaje bíblico nos enseña que una persona puede rechazar a Cristo aún en el mismo momento de su muerte. He aquí un malhechor muriendo crucificado y que en pocas horas tendría que enfrentarse al juicio eterno. Sin embargo, antes de su muerte se muestra burlándose del Salvador de los hombres. Creo que ese hombre había visto a Cristo y oído de él antes, y parece que entendió bastante las palabras de Cristo cuando le oyó hablar a las multitudes. Él debió haber conocido algo de Cristo, ya que sabía quién era. Escuche lo que dice en Lucas capítulo 23, versículo 39. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si un día este hombre le oyó predicar, ahora se encontraba frente a frente, pendiendo de una cruz junto a él. Es un hecho, amigo oyente, que las conversaciones reales y genuinas son muy raras en el lecho de muerte. Muy pocas personas se han salvado a la hora de morir. Alguien dijo alguna vez, la Biblia solamente registra una conversación a la hora de la muerte, una para que nadie se desespere y una sola para que nadie pueda presumir. Todas las circunstancias, amigo oyente, están en contra de ser salvo a la última hora. Alguien puede pensar que al final, después de muchos años, cuando sea anciano o cuando esté enfermo, va a preocuparse por su salvación. Pero por la experiencia de muchos, esto no es admisible. En primer lugar, la intensidad de la vida moderna produce mayor número de muertes violentas. Es más grande que nunca el número de hombres y de mujeres que mueren repentinamente de ataques al corazón o de muchas otras enfermedades. Pero, ¿qué diríamos de aquellos que quedan en el lecho de enfermedad por algún tiempo antes de morir? La verdad es que casi todas las personas que enferman esperan sanar y no morir. Y cuando están muy graves y al borde de la muerte, por lo general no están en condiciones mentales de poder pensar en la salvación. Están abatidos por la fiebre y el dolor y el sufrimiento, y a menudo en estado de somnolencia, debido a las drogas o medicamentos que le producen un estado de delirio e inconsciencia. Si un hombre no se enfrenta con el asunto de la salvación estando en buena salud, o con todas sus facultades mentales, hay pocas razones para creer que lo hará cuando esté en fiebre y delirando por los tóxicos y las enfermedades. No en vano la Escritura dice en 2 de Corintios 6:26, «He aquí ahora el día de salvación». Sí, amigo oyente, muy pocos son los que esperan hasta el último momento para hacer una decisión por Cristo. Cuando se rechaza a Dios repetidas veces, la conciencia se entorpece y el corazón y el alma se endurecen. Si usted rechaza a Cristo hoy, será más fácil que lo rechace también mañana. La segunda cosa que aprendemos del ladrón que se condenó es que un hombre puede hallarse muy cerca del Salvador y estar perdido. Este ladrón estuvo muy cerca de Jesús, pendía al lado de él en la cruz, desde donde podía escuchar sus dolientes palabras, ver su sufrimiento y observar su agonía. Si sus manos no hubiesen estado sobre la cruz, hasta hubiese podido tocar al Maestro. Cristo debió haber estado muy cerca, porque los dos ladrones podían conversar escuchándose el uno al otro a pesar del ruido de la muchedumbre que estaba al pie de las cruces. Pero estar cerca no es suficiente. Usted, conforme va escuchando este programa ahora, puede estar muy cerca del Salvador y sin embargo puede estar perdido. Hasta pudo haber nacido en un hogar cristiano, con padres piadosos y desde la infancia haya conocido el nombre del Señor, haya aprendido a leer la Biblia y a orar, ir al estudio bíblico y a la iglesia. Pero quizá, amigo oyente, se encuentre perdido. Puede ser que en ocasiones muy especiales para usted haya estado muy cerca de Dios. Es posible que por el motivo de la muerte de algún ser querido se haya dado cuenta de la brevedad de la vida y haya sentido la necesidad de prepararse para la eternidad. Quizá por un breve momento su corazón fue enternecido y hasta lloró. Usted estaba muy cerca, pero nada hizo para cambiar su actitud. La sensibilidad y la convicción se alejaron y usted volvió a la indiferencia, porque no tomó ninguna decisión y hoy su corazón está frío e indiferente. Quizá en este mismo instante esas palabras han despertado en usted la necesidad y el conocimiento del grave peligro de posponer por más tiempo su salvación. Entonces se puede decir que usted está cerca, pero eso no es suficiente, amigo que me escucha. ¿No quiere usted, antes de que vuelva a pasársele esa convicción, decirle sí al Salvador y arreglar ese importante asunto de una vez por todas, y no solamente estar muy cerca del Señor, sino allegarse a Jesús y ser salvo?
Una tercera cosa que nos llama la atención con respecto al ladrón que se condenó es que él quería ser salvo y aún le pidió a Jesús que lo salvara. Sin embargo, quedó perdido. Puede que esas palabras le sorprendan, amigo que me escucha, pero lea la narración bíblica y note cuán cierto es. Escucha al malhechor decirle a Jesús en Lucas 23:39, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Este malhechor le pidió a Cristo que lo salvara, sin embargo quedó perdido. ¿Por qué? Porque no quiso ser salvo de acuerdo al plan de Dios y buscó lo que hoy llamamos el camino moderno, o sea, ser salvos no por la muerte de Cristo en la cruz y por su palabra, sino por sus propias obras y su religión. Escúchenlo cuando dijo, «Sálvate a ti mismo y a nosotros». No sabía que si Cristo se hubiese salvado a sí mismo, no hubiese podido salvarnos a nosotros. Esa es la gran diferencia entre la salvación bíblica y la teología moderna. La enseñanza bíblica es que solamente por la muerte de Cristo en la cruz podemos ser salvos. La teología moderna solo habla de seguir el ejemplo de Cristo y ser honorable. Nos dice que solo hay que ser decentes, portarse bien, ser honestos y caritativos. En otras palabras, hacer simplemente lo mejor que podamos y todo saldrá bien. Y no quieren ser salvos bajo el modo de Dios, por medio de la muerte en la cruz. Ese fue el error del malhechor de la cruz. Él quería ser salvo, pero no por la obra redentora de Cristo, y por eso dijo, «Sálvate a ti mismo y a nosotros». Todo el mundo quiere ser salvo y muchos oran pidiendo la salvación, pero nunca serán salvos, porque solo hay un camino, y es por medio de la muerte propiciatoria y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la obediencia a su palabra. Amigo que me escucha, no basta con querer ser salvo y tratar de hacer lo mejor para salvarse. Lo mejor que usted pueda hacer no es suficiente. Es por esta razón que Jesucristo vino a morir en la cruz en su lugar para que usted pudiera vivir y ser salvo. Pregunta, amigo oyente, ¿se asemeja usted a aquel ladrón culpable y bajo condenación, rechazando a Jesucristo mientras Él está cerca de usted? ¿Está también usted queriendo ser salvo como aquel ladrón? No al modo de Dios, ni bajo su evangelio de salvación, sino bajo sus propios pensamientos y bajo sus propias obras. No, amigo oyente. Es tiempo de acercarse al Señor como Él dice y no como nosotros pensamos. Por lo tanto, lo invito a cambiar su actitud ante el Hijo de Dios. Deje ya de rechazarlo y acepte la salvación a la manera de Dios. Recuerde que su religión no puede salvarlo porque Jesucristo no es una religión. Dios no envió a su Hijo a formar una religión más de las miles que ya existían en ese tiempo. El deseo del corazón de Dios es tener una relación con el ser humano que le recibe y le cree. Y hoy tú puedes empezar una relación maravillosa con tu Creador. Solamente no dejes pasar esta oportunidad, porque la palabra del Señor dice que la vida es como neblina que hoy es y mañana se desvanece. Si quieres aceptar al Señor en tu corazón y vivir y ser salvo al modo de Dios, solo dile esta oración. Señor Jesús, perdona mis pecados. Sé que soy pecador y que merezco, Señor Jesús, el castigo por mis pecados. Pero tú has venido a pagar por mí la deuda que yo tenía, porque mis obras son insuficientes para poder salvarme. Por eso te necesito, Señor, hoy, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Hoy quiero cambiar mi vida y seguir adelante, Señor Dios, haciendo tu voluntad. Abro mi corazón y te pido que vivas dentro de mí a través de tu Espíritu Santo, y me ayude, Señor, a ser ejemplo ante los demás y a dar testimonio que se puede cambiar gracias al gran amor con que nos has amado. Gracias por perdonar todos mis pecados, Señor Dios, en la cruz, por la sangre que derramaste por nosotros. Gracias te doy, Señor, porque sé que he pedido con fe y creo que mi vida nunca más será la misma. En el nombre de Jesús, amén. En el próximo programa estaremos estudiando la condición del malhechor que fue crucificado a la derecha del Señor. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Escríbenos a nuestro WhatsApp de la Barca 317-417-7717 y haznos conocer tus inquietudes y peticiones de oración. La barca que te llevará hasta tierra firme donde está Jesús.